La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news. En La Clave 92.9. La semana pasada el gobierno publicó un decreto que crea la Comisión Asesora contra la Desinformación, iniciativa que ha recibido duros cuestionamientos y críticas de distintos espectros políticos por atentar contra la libertad de expresión. Enraizada en el Ministerio de Ciencia, su objetivo será asesorar a la Secretaría General de Gobierno y sus integrantes se encargarán de analizar fenómenos de desinformación en plataformas digitales y su impacto en los procesos democráticos. La iniciativa ha provocado una serie de críticas de la oposición y oficialismo, la consideran restrictiva y denuncian una falta de transparencia y diálogo para su implementación, añadiendo que esto presenta un riesgo a la libertad de expresión. Desde la UDI, en tanto, la bancada de diputados se presentará ante el Tribunal Constitucional para revertir la creación del organismo y acusa modelos dictatoriales. En las últimas horas también se ha manifestado la Sociedad Interamericana de Prensa, que representa un montón de medios de comunicación corporativos de América Latina, instalando su preocupación por este asunto. Debatimos con Constanza Cárdenas. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Constanza Cárdenas, jefa de metodología del Observatorio Territorial del UNAF. Socióloga también. Socióloga. Estrella de internet. Y estos temas particularmente me encantan. Yo creo, Nicolás, que vamos a pelear terrible origen hoy día. No. Pero yo te escuché hace un rato y dijiste que probablemente no íbamos a tener nada en común y yo creo que sí tenemos algo en común, ¿ya? Partamos de eso. ¿Qué es lo que tenemos en común? Yo creo que lo que tenemos en común es que esto se tiene que discutir. Es una conversación abierta. Es una conversación, y es una conversación que tenemos que tener. O sea, es una conversación que se está teniendo en el mundo, no está pasando solamente en Chile. Es una conversación sobre desinformación. Sobre desinformación, sobre fake news y cómo finalmente estamos tratando las redes sociales. Porque no solamente fake news, aquí particularmente estamos enfocándonos en todo lo que es desinformación, pero también tenemos que entender que existen unos fenómenos que pueden ser muy perjudiciales en las redes sociales y en su utilización, por lo tanto, cuidar la huella digital y tener alfabetización digital, incluso en los jóvenes de hoy en día, no solamente los adultos, también es clave. Entonces, aquí hay ciertas señales. ¿Usted está de acuerdo con el decreto? No. ¿Y sabes por qué no estoy de acuerdo con el decreto? Ahí está. No estoy de acuerdo en el decreto en su origen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su origen nace desde el gobierno. El gobierno tiene una agenda política, ideológica, como todos sabemos. Entonces creo que sea juez y parte, lo encuentro que es peligroso y sobre todo en materia de desinformación. O sea, ¿tú hubieras esperado que hubiera nacido de un montón de promotores de fake news que es el Congreso? No estoy hablando que necesariamente una conversación del Congreso, aunque es una conversación donde tenemos que entender que es un espacio de transversalización de visiones y opiniones, por lo tanto, puede ser un alguno de los mucho más principales idóneo. Cómplices de manifestaciones de noticias falsas, que tienen intereses económicos, políticos y propios para poder desarrollarla. ¿Y el gobierno no los tiene? Es que el punto es el siguiente. La pregunta es, ¿cuál es la fake news que el gobierno ha desarrollado en los últimos meses? Mira, eso es muy irrelevante. Sí, ya, te voy a contar. ¿Cuál es? Quiero darte el argumento, antes de ir para allá, quiero darte el argumento de por qué creo que esto puede ser un peligro en su origen. Si nosotros vemos el decreto, propiamente tal, ya nosotros podemos ver un poco, la Fran ya nos dio una bajada, y podemos ver de que la comisión va a buscar sus funciones en distintas temáticas: impacto de la información en la calidad de la democracia, educación y desinformación, políticas públicas de desinformación, y dentro de los cumplimientos que debe tener este comité es elaborar informes, actividades que contengan propuestas o conclusiones que surjan en el marco de su funcionamiento. Ok. Proponer recomendaciones y resolver consultas sobre las temáticas señaladas, ¿ya? Y aquí, ¿por qué es relevante? Si nosotros vemos, la comisión va a ser presidida evidentemente por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, cosa que yo considero un error. ¿Por qué? Porque creo que hay otras entidades que tienen más pertinencia en esto, como por ejemplo la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Por ejemplo. Tú lo quieres llevar a un plano técnico y no desarrollo científico-tecnológico. Es que creo que las fake news son políticas. Tiene una bajada más política, tiene una bajada más comunicacional que científica. Particularmente en materia de desinformación. Porque en materia de desinformación, si lo pasamos a ciencia, encuentro que es una institución que creo que esa ciencia, expertise en materia de telecomunicaciones está en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, o incluso pudiese ser, por ejemplo, si vamos a hablar de materias más educacionales y de alfabetización, incluso el Ministerio de Educación podría también estar incorporado. Quiero ir a ese punto. Noticias falsas ha habido toda la vida. Toda la vida. Y lo va a seguir habiendo. Se imprimían en papel
y en algún momento de la historia también fueron fuertes desde la izquierda. Hay que recordar Clarín, Puro Chile y la imposición de agenda, mentiras sobre uno u otro. Hay artículos de Revista Vea en el pasado, de un lado a otro. Hay Ercilla. Yo me acuerdo, hay una cosa que es increíble. La revista Ercilla, cómo se modificó cuando hay el golpe de Estado. Toda la vida han habido noticias falsas. Y ahí es donde yo discrepo de ti. Otro punto de discrepancia. Lo que pasa hoy, permíteme plantearlo, es que, porque la discrepancia es democrática, al fin y al cabo hay que llegar a puntos comunes, como tú lo estáis planteando al principio, que estamos de acuerdo con que la problemática de la desinformación es relevante. Están hoy día impulsadas por mecanismos tecnológicos. O sea, están absolutamente... Por filtros burbuja. Sí, o sea, la difusión que tienen las redes sociales hoy en día en materia de fake news es una cosa, es una amplitud gigantesca en niveles que solamente van a seguir aumentando. Sí, digamos. Eso estoy súper de acuerdo. Tanza, es que ahí quiero tomar ese punto. ¿Y por qué creo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología es relevante en esa conversación y no descartando todos los otros que propones? Que estoy de acuerdo. Porque yo creo que, por ejemplo, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, yo no sé si tiene contacto con Meta, con... Es la unidad del gobierno que tiene relación directa con esos medios de comunicación. Y aún así no estoy de acuerdo con que ellos sean los líderes que lleven este proceso. Espera, es que yo espera, estamos corriendo sobre el punto. Quiero terminar mi idea para que continúes. Entonces yo creo que sí debe estar el Ministerio de Ciencia, no descartando todos los otros elementos que tú planteas. ¿Por qué? Porque esto es una lógica de algoritmos. Entonces hay trabajo científico para desarrollar estas emociones que son del ser humano muy puras, odio, miedo, amor, temor, cruzadas por un contexto económico. Porque finalmente hay gente que hace negocio de la mentira. Entonces, yo creo que tú das en el clavo. Hay que integrarlos a esta conversación. Sin embargo, no creo que no deban estar los de ciencia y tecnología. Esa es mi posición. Claro, tu posición pero mira, aquí quiero ir a un punto que va más allá. Ya, acá dan una serie de entidades, o sea, instituciones que participarían en esta comisión. Estamos hablando de 2 representantes de universidades estatales, representantes de universidades privadas, representante de universidades cuya sede se encuentra fuera de la región metropolitana, ONG, sociedad civil, organización fact-checking, etcétera. Pero aquí viene la pillería que yo encuentro que esta es la base de por qué yo estoy mi discrepancia principal. La designación de los integrantes se realizará mediante los actos administrativos respectivos, correspondiendo a la ministra o ministro de Ciencia, Tecnología, designar a los nuevos integrantes, previa consulta a la ministra o ministro secretario general de gobierno. Es decir, somos juez y parte. O sea, el gobierno se comporta como juez y parte. Espérate, lo que tú planteas es que tienes un problema con el casting. Mira, tengo un problema con el casting, tengo un problema que esta conversación se está enfocando únicamente con una agenda. O sea, si los integrantes lo conforman y lo eligen, un gobierno con una cierta postura y con una cierta ideología, en realidad es que no quieres conversar. No quieres conversar en materia de fake news y desinformación, porque la desinformación viene de ambos lados. Y no estoy hablando solamente del gobierno, estoy hablando de posturas ideológicas y políticas. Tanza, estoy de acuerdo con que eso puede ser un problema. ¿Qué pasa si ponen a gente de la Universidad de los Andes también dentro del comité? Ahí lo vamos a ver, porque aquí hasta el minuto con las universidades que han trabajado esta materia está lejos de la Universidad de los Andes. Nosotros como Universidad Andrés Bello, por supuesto que nos ponemos súper a disposición para poder participar de esta convención. Totalmente. Espera, es súper interesante esto. Entonces tú lo que dices es, hay que hablar del casting. Pero ¿no te parece una temática que no se debe hablar? No, la temática hay que conversar. ¿Te molesta cómo se llegó a la temática? A ver, ¿te molesta cómo se llegó a la temática? Me molesta que esto sea únicamente como que el gobierno tenga el monopolio de conversar este tema. Siendo que no lo yo tiene. Creo que el cómo lo plantea aquí sí, porque ellos eligen a los participantes y por lo tanto, cuando yo toco el tema y dice que estos van a proponer recomendaciones y resolver consultas sobre las temáticas señaladas, por ejemplo, supongamos que Radio Clave dice Catalina Pérez es corrupta, ¿ya? Uh-huh. Que aquí hay matices, digamos. Eso es una opinión. Eso es una opinión, sí. Y también puede ser una injuria y una calumnia. Exactamente. Entonces aquí, ministra Camila Vallejo podría perfectamente llegar a esta comisión y decir, Radio Clave. La clave. Dijo una fake news, desinformó por decir que Catalina Pérez es corrupta. No, esta opinión no es mía, solamente estoy ejemplificando. Y perfectamente tú tendrías una vocera
de gobierno con una comisión detrás diciendo, atacando a una radio particular, diciendo esta radio desinformó con un criterio elegido por ellos porque son representantes que ellos eligieron. Perdón, Tanza, mira. Todo lo que se habla sobre esta comisión hasta esta hora son supuestos. Totalmente. Pero no es supuesto que lo eligen ellos. Ese es el Eso no es un supuesto, concreto. esto está escrito. Espera. Y firmado. Pero hasta el momento es un supuesto. Entonces a mí me parece increíble la cantidad de simulacros de escenarios que he leído en internet por parte de la derecha. Que además tiene un problema en este debate. La derecha no ha sido capaz de enfrentar honestamente, de manera honesta, creo yo, intelectualmente esta conversación. Porque muchos medios están alineados a narrativas que sí les convienen. Y espérate. Pero eso es para los dos lados, pues, Nicolás. ¿Cuál es la narrativa que a la izquierda se está desarrollando en el mundo? Que, por ejemplo, gracias a la fake news ganó el rechazo. Espera. Es una narrativa instalada que no tenemos cómo comprobarlo. No tenemos cómo. Espera. Es una narrativa que se ha visto en todas partes. Espera, ¿y qué pasa si lo comprueban? Es que no tienen cómo comprobarlo. Espérate, yo sé cómo comprobarlo. Cuéntame. Es muy fácil. Como dicen, follow the money. Ingresa a internet, mira qué medios y qué piezas en medios digitales fueron promovidas por la campaña del rechazo o qué civiles pusieron plata para impulsar narrativas a favor de la campaña del rechazo, como por ejemplo la que les iban a quitar las casas. Breaking news, eso pasó. Es más, ahora en el censo está sucediendo lo mismo, Tanza. La gente va en el precenso y les dice, no respondan porque nos van a quitar las casas. Y hay gente que, mira, quizá no pone plata, pero sí pone compartir. Hay tipos como Bobadilla que dijeron, y afectando a la seguridad nacional, que habían aviones venezolanos dando vueltas de los iraníes y construyeron una narrativa espuria. Entonces yo lo que quiero decir es, el problema, ojo, por izquierda yo lo que te puedo decir es que hay datos, y yo estoy seguro que eso es real, que hay datos que son antojadizos sobre el tema, polémicos, económicos, AFP, ISAB, que son antojadizos. Es verdad. Pero hay recursos evidentes desde un lado que no los tiene el otro. Pero es que hay mi duda. Entonces, el sector de la izquierda tiene más potestad para poder hablar de desinformación e instalar una comisión con su propia ideología para poder hablar y validar ciertas narrativas sobre desinformación respecto a la derecha. Pero si están en el gobierno. Ganaron una elección. ¿Ganaron una elección? Sí. Pero ojo que han perdido las otras batallas. Por lo tanto, lo que más les conviene en este minuto es generar un escenario de consenso. Bueno, entonces y el escenario de consenso, le gusta o no, es con la derecha. Sí, yo estoy de acuerdo. Y no te lo digo, y te lo digo como observador. Creo que es un escenario de consenso. Pero si un grupo fomenta una narrativa de no conversar, como estamos viendo, o sea, Marcela Cubillos tiró unos tweets que son de esos. Sí, mira, a mí me gusta la democracia y para mí, y mi tesis es que efectivamente la desinformación daña la democracia. Yo estoy de acuerdo, estamos los dos de acuerdo. Por eso me parece buena esta conversación, porque creo que esa base la tenemos los dos. ¿Tipo? La desinformación efectivamente daña las democracias. Entonces, ¿cómo vamos a sanar las democracias si es que no tenemos a los sectores involucrados que son pertinentes? O sea, por ejemplo, en esta comisión, por ejemplo, no hay ningún representante de ninguna asociación que vele por la libertad de expresión, llámese CNTV, Pero no sabemos los mecanismos. Yo creo que está pendiente el mecanismo, porque pueden ser presentación a la comisión. Y yo creo que todos deberían, en esta, mira, no en la constituyente, pero en esta sí tenemos que ir todo. Porque incluso, y los medios de comunicación son bien responsables de ir. O sea, esperemos que se incluya en esta comisión. Yo creo que totalmente sí. Creo que. Ojo, estamos los dos suponiendo y yo puedo todo. creer que no. Está bien que tú creas que no. Yo creo que hay buena fe. Yo creo que hay buena fe porque las experiencias internacionales que parece ser inspiran todo esto, dan una señal. Porque esto no es una conversación de nosotros aislados pensando como si fuéramos una dictadura. No, esto está en la Comisión Europea, se va a aplicar en la Comisión Digital de debate sobre esto en relación a las políticas de los medios digitales. En Australia están a punto de multar a las grandes corporaciones de Internet porque hay desarrollo de noticias falsas y no se hacen responsables. Eso está en desarrollo ahora. A esta hora. Esta discusión no está cerrada en ninguna parte del mundo. Ninguna parte. De hecho, si uno. Y uno tema relevante también en materia de cómo vamos finalmente a
a plantear los medios de comunicación hoy, considerando cómo la tecnología de las redes sociales han llegado a desdibujar el marco de las telecomunicaciones. Así es. Entonces, por ejemplo, discusiones en mismo Australia también tuvieron una discusión muy relevante con Facebook, por ejemplo, claro. Y en materia de publicidad. Entonces, por ejemplo, el tema de publicidad o cómo uno establece que ciertos márgenes de ciertos medios estén encausados en un contexto, una normativa, versus los que están fuera de esas normativas, eso también puede generar problemas de fake news. Y hoy, por supuesto que si tú eres un medio de comunicación que está normado y que está dentro de las leyes, por supuesto que tú te tienes que atener a un cierto estándar, y eso está establecido en la ley, de que lo podemos mejorar, por supuesto, pero conversémoslo entre todos. Vamos a seguir conversando. Buena charla con Tanza. Cuídense, sigan con Clave Morse. Gracias por todo, Tanza. Gracias a ustedes. Chao, que estén bien. Chao.